Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. Buenos días, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Claudio Alpizar Otoya en nuestro programa Café y Palabras, programa que usted puede disfrutar de lunes a viernes al ser las 10 de la mañana en televisión y también a través de nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba. Es una forma fácil de tener acceso a nuestro programa en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí, en cualquier momento, porque usted después de que ha pasado nuestro programa después de las 10 de la mañana, puede perfectamente a su hora, a la hora que usted disponga, disfrutarlo también y no estar amarrado solamente a las 10 de la mañana. Claro que a nosotros nos encanta compartir con usted en directo todos los días a las 10 de la mañana, pero tiene la alternativa del Spotify para el audio del programa que también se van archivando y por supuesto la invitación a nuestro canal en YouTube de Café y Palabras para que se suscriba y no solamente tenga acceso a la hemeroteca de nuestros programas, sino que también tenga la posibilidad de compartirlo y con antelación ser notificado de nuestros próximos programas. Hoy vamos a tener un programa más que interesante con don Óscar Aguilar Bulgarelli. Vamos a hablar de varios temas de la democracia costarricense, de los medios de comunicación, de todas esas cosas que por experiencia y por investigación conoce muy bien don Óscar Aguilar Bulgarelli. Pero antes de conversar con él, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. El Banco of America, banco reconocido a nivel internacional, publicó en estos días una nota que quiero leerles que está relacionada con la posibilidad de el referéndum Jaguar. Dice el Banco of America en un informe de América Latina, en el caso particular de Costa Rica, abro comillas, el referéndum podría debilitar los controles y contrapesos en la contratación pública, referéndum en Costa Rica. El presidente Chávez presentó al Congreso un proyecto de ley de referéndum que puede debilitar a la Contraloría General y afecta a los controles y contrapesos del sistema político. Una de las preguntas en el referéndum sería si los ciudadanos están de acuerdo o no en despojar a la Contraloría General de la República de la facultad de revisar la legalidad de los controles públicos antes de su ejecución. Por lo tanto, la Contraloría solo estaría facultada para inspeccionar los gastos después de que estos se hayan realizado. Actualmente, la Contraloría puede suspender contratos y acciones cuando detecta actividades sospechosas, pero si el referéndum se lleva a cabo, necesitará una orden judicial. El gobierno propone un equilibrio entre agilidad y controles y equilibrio. Creemos que la economía costarricense se beneficia de fuertes controles y equilibrio. Ese es también uno de los atributos que hace que Costa Rica sea claramente diferente de sus pares latinoamericanos y la coloca a un nivel superior en muchas cuestiones. Dicho por el Banco of America, y yo nada más le agregaría sin comentarios. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, como les prometimos, aquí estamos con don Óscar Aguilar Bulgarelli, a quien siempre agradecemos la gentileza de atender nuestro llamado, ya sea para participar en Café y Palabras o en Noches sin Tregua. Don Óscar, como siempre, más que un gusto, un placer poder compartir con usted el día de hoy aquí en Café y Palabras. Igualmente para mí compartir con usted y su amplísima audiencia. Muchas gracias. Don Óscar, ¿qué le parece lo que dijo el Bank of America sobre el famoso referéndum? Hogwash, a mí mira cómo me molesta a mí ponerle esa charlatanería de llamarlo hogwash, pero así lo bautizaron. Bueno, es que es muy interesante, don Claudio, por lo siguiente. Recuerde que el mote, porque no es más que un mote de jaguar, el presidente de Zapote lo tomaron precisamente de un informe del Bank of America, de un departamentito ahí, de esmirriado del departamento, se le ocurrió decir y comparar de que por una actividad económica específica, Costa Rica podría ser considerado un país jaguar. Y no fue el banco, aclaremos esto, dentro de las mentiras clásicas que pega el presidente de la República, el presimiente, como le dice usted acertadamente, una de las mentiras fue decir que fue el banco el que dijo que Costa Rica estaba en la era del jaguar, cuando realmente fue un pinche departamentito de un enorme banco que se dijo que podía tener una comparación de. Bueno, pero lo interesante es que ahora es el banco, ese banco, el que cogió ese jaguarcillo que salió de un esmirriado departamento para decirle, no, mire, esto no es un jaguar. Esto es un gatillo callejero en lo que quieren convertir a Costa Rica. ¿Por qué? Porque quieren violar, tergiversar lo que es una verdadera democracia, en el sentido de que no puede haber democracia si no existen los controles debidos al poder político. Y eso es lo que está diciendo el banco. Oye, esos últimos 3 reglones que dicen, ese también es uno de los atributos, la fiscalización, que hace que Costa Rica sea claramente diferente de sus pares latinoamericanos. Claro, no, por eso, es que el banco, ahora yo quiero ver si el presidente en el show de los miércoles coge esta frase del banco y dice, mire, perdónenme, es que me están diciendo los que me dijeron jaguar que yo no soy más que un vulgar gato ignorante y que lo que estoy haciendo es, como se dice en el argot popular de este país, paseándome en la olla de leche. ¿Por qué? Porque estoy tratando de quitar los controles que sabiamente se han puesto en este país. Ahora, vamos a ser sinceros. Si usted me pregunta a mí que si yo alguna vez, como ciudadano, como diputado, como funcionario público, he criticado alguna vez esos controles, yo tengo que decirle que sí, incluso está en mis libros. Y yo no me voy a desdecir de mis libros.
Pero una cosa es señalar que tal vez en algunos excesos de control. Y que recuerdo cuando siendo diputado tuvimos un proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Económicos para ver un cambio en la ley de la administración pública. Que por cierto, el origen de esa ley es un origen muy interesante, poco antes de la administración Carazo. Y tuvimos durante muchos meses a don Rafael Ángel Chinchilla como Contralor General de la República hablando de aquel proyecto. Y una de las cosas que decía don Rafael Ángel era que no podía llegar a un punto de tergiversación de lo que es la función de Contralora, de que sí, está bien que debe tener un proceso de control previo, pero que la función primordial de la Contraloría es era el control posterior. Pero que, y ahí es donde viene el pero que para que ese control posterior sea efectivo, tiene que haber las leyes que efectivamente sancionen a aquellos que cometen los actos ilícitos o de corrupción. Y que si no existe ese equilibrio entre el control previo, el control posterior y la sanción, entonces que es preferible el control previo. Correcto. Y en ese sentido es en lo que hemos tenido que caer. ¿Por qué? Porque sí también tenemos problemas en la legislación y en los trámites y en la forma para el control posterior para que no haya chorizos. ¿Y qué los ha habido? Sí los ha habido. Entonces, es conocer la realidad institucional y no simplemente salir a decir la estupidez monumental que dijo este señor presidente de la República de que Costa Rica es una tiranía perfecta. Una dictadura perfecta y después, Y después quiso corregirlo con lo de la tiranía, que se había equivocado, que no era una dictadura, era una tiranía. Yo realmente creo que en lugar de había metido las patas y las terminó de hundir. Don Oscar, en ese tema que acaba usted de tocar en relación a la democracia costarricense, yo he estado en la misma posición suya, muy molesto por el menosprecio del presidente a nuestra democracia. Por cierto, democracia que le permitió a él en un proceso electoral salir electo como presidente de la República. Y lo recuerdo a él y a la señora diputada Pilar Cisneros durante la campaña electoral, advirtiendo de que iba a haber fraude, que a ellos los iban a sacar y que estaba todo planeado para hacer fraude, o sea, deteriorando la imagen del Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo digo que contradictorio, porque ese Tribunal Supremo de Elecciones fue el que cuidó el voto de todos los partidos, pero especialmente de los que no tenían fiscales ni miembros de mesa, como el caso del Partido Progreso Social Democrático. O sea, el tribunal le cuidó a doña Pilar los votos para que fuera diputada y también se los cuidó en primera y en segunda ronda a Rodrigo Chávez para que llegara a ser presidente, pero ya no es la primera vez que han estado atacando ellos la democracia costarricense. Pero fíjense que yo cada vez que salgo en defensa de la democracia costarricense en las redes, mucha gente me saca un libro suyo, que aquí lo tengo y que hicimos un programa de televisión, me acuerdo, en Noche sin Tregua, y que yo me lo leí todo. Aquí hoy lo busqué ahí en la biblioteca, que dice Costa Rica, dictadura mediática o tiranía en democracia. Entonces la gente, para justificar lo que el presidente dice, saca esta carátula, le saca una foto y dicen, bueno, no es la primera vez que alguien lo dice Óscar Aguilar Bulgarelli. Pero si uno lee el libro, usted en estas sendas páginas, porque es un librito gordo, usted lo que hace es un análisis de los medios de comunicación y por supuesto, paralelamente a veces del sistema, pero usted no menosprecia el sistema democrático costarricense en todo el libro, pero la gente lo usa como para decir, vean lo que dijo don Óscar Aguilar, para darle credibilidad al presidente, pero que sea usted el que nos explique cuál es la diferencia entre esto y lo que el presidente dijo. Vamos a ver, yo le diría que la diferencia es entre la gordura y la hinchazón. Yo hice un libro gordo, documentado,
explicando qué es la democracia y el papel que juegan los medios de comunicación en la democracia. La hinchazón la confunde el presidente, es un hinchado, no es un gordo, es un hinchado. ¿Por qué? Porque él lo que hace es decir que las instituciones del país están hechas por un grupo corrupto para impedir gobernar el país a través de los controles y que por eso hay que destrozar la Contraloría. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Y le agradezco la pregunta porque me va a servir para aclararlo. En efecto, este libro yo lo publiqué, don Claudio, como recordarán, en el año 2017, o sea, hace 7 años. Se han vendido 5,000 ejemplares y se siguen vendiendo. Y eso es el producto de una investigación que empezó en 1983, o sea, más de 3 años de investigación. No fue la humorada de un señor que cayó aquí en paracaídas en una administración para ser un pésimo ministro de Hacienda y le cortaron el rabo 6 meses después, que después se inventa una frase auspiciada por un abogado resentido con la nación que le ganó un juicio de 50 y pico de millones de colones, también dicho sea cierto, como fue don Juan Diego Castro, o con termocéfalos como Otto Guevara, que todavía no ha dado cuenta de los juicios penales que pesan sobre sus espaldas. Bueno, con este equipo, este señor trata de decir que nuestra democracia es imperfecta porque existen controles, y entonces dice que es una dictadura perfecta. ¿Qué es lo que sucede? Que yo en mi libro, lo que hago en 800 y pico de páginas es precisamente lo contrario, defender la democracia. Y la contradicción con el título precisamente estriba en eso, poner al lector ante la alternativa de decir, ¿pero qué es esto? El título es una pregunta, no es una afirmación. Pregunta, no es una afirmación. Correcto. Ahora, yo lo que hago es explicar cómo a lo largo de 50 años, ahí sí, los medios de comunicación han sido utilizados por los sectores plutocráticos del país para, muchas veces, como se dice popularmente, lavarle el coco a la gente para que la gente actúe, piense y hasta vote conforme a los intereses de esa plutocracia nacional a través de las vías políticas que el país tiene. Eso sí yo lo digo y lo demuestro a través de todo el libro, pero lo demuestro lo digo para demostrar la necesidad que hay de proteger las instituciones de la democracia para que no sean tergiversadas. O sea, yo lo que hago es una defensa de una cosa que yo reconozco que existe, la democracia costarricense. La democracia costarricense existe, ¿eh? Y lo digo como político y lo digo sobre todo como historiador, que ha historiado esta institución democrática durante 60 años que tengo de estar en el trasiego de mi profesión. Ahora, si el señor presidente y sus termocéfalos asesores quieren decir que el país necesita un referéndum para quitarse los controles y hacer los chorizos que quieren hacer, esa es otra historia. Entonces analizamos los motivos fundamentales del porqué de un referéndum que no tiene ni pies ni cabeza, y menos hablando como se habla en contra de la democracia costarricense, de la cual todos tenemos que sentirnos tan orgullosos que podemos publicar libros como el mío para defenderla. ¿Por qué? Porque si la defiendo en este libro, también la defiendo en este otro, con la pata en el bolsillo. Aquí yo digo al presidente que se echan la plata del país al bolsillo y se la roban a través de una evasión de impuestos que el presidente no ha hecho absolutamente nada para evitarla. O la defiendo también a través de otro librito que se llama Coyotes de la misma loma,
en donde yo explico cómo los partidos políticos a la cual el presidente se valió para llegar a la presidencia, también son coyotes de la misma loma que están tratando de agarrar a ñangazos, como decían los viejillos de antes, nuestra democracia. Y este es también Rodrigo Chávez, otro coyote de la misma loma. Así es que no venga poniéndose vestidos que no le tocan. ¿Por qué? Porque además de mentiroso, es corrupto. ¿Por qué? Me va a decir, usted dice que el presidente es corrupto por una razón muy sencilla. Corrupto no es solamente el que se echa al bolsillo un centavo mal habido. Hay una corrupción peor, que es la corrupción de la verdad. Y quien corrompe la verdad es un corrupto. Y en este momento, el mayor corruptor de la verdad que existe en Costa Rica se llama Rodrigo Chávez y todos los termocéfalos que lo rodean en este momento. En eso último que acaba de decir, no solamente se corrompe con la verdad, o sea, transfigurándola, sino que también se corrompe tratando de hacer una reinterpretación de la historia de nuestro país. Dichosamente, hasta en medios internacionales se impresionaron y se asustaron de las declaraciones del presidente de la República. Y amigos, seguro como me pasó a mí, le ha pasado a usted, amigos del exterior, le escriben a uno diciendo, ¿pero qué le pasa a tu presidente? Si la democracia de Costa Rica es una de las más reconocidas, no solo en América, sino en el mundo. En ese marco, el presidente pone un intervalo de 75 años para decir que estamos en una dictadura perfecta, ¿verdad? Y si yo me devuelvo a los 75 años, me devuelvo exactamente a los años que cumplió nuestra Constitución, a 1949. Si el presidente dice que son estos 75 años donde ha aparecido una dictadura perfecta, eso quiere decir que antes de 1949 teníamos una democracia perfecta y que más bien a partir de lo que pasa en 1948, 1949, involucionamos. Eso sería la lectura apropiada de lo que el presidente está diciendo, porque él no está diciendo de que tenemos 200 años de una dictadura perfecta, sino que lo establece 75 años. Ok, aquí el historiador es usted. Entonces, explíquenos, porque como lo he dicho en forma irónica y lo repito hoy, que yo he vivido engañado mis 60 y casi 2 años pensando que yo vivía en una democracia. Vea, don Claudio, a usted le pasó un poco como me pasó a mí con la imagen de Costa Rica en el exterior. Usted sabe que yo trabajé y colaboré más de 30 años con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es un organismo de la OEA, de la cual incluso yo fui presidente panamericano. Por lo tanto, tengo amigos en todos los países de América, historiadores, geógrafos. Y estoy cansado de recibir llamadas de mis amigos de Perú, de Argentina, de México, de República Dominicana, de Estados Unidos, preguntando, oiga, ¿qué pasó en tu país? ¿Qué es eso de que ahora ustedes ya no son democracia? ¿No te da vergüenza vivir, haber engañado? Y hay gente que me ha dicho, ¿no les da vergüenza habernos engañado? Así me lo han preguntado. Así he tenido que soportar críticas de amigos que a veces me lo dicen medio en serio, medio en broma, pero me lo dicen. Y eso es justo para Costa Rica. Jamás. Jamás. Jamás de que esa sea la imagen que un bocón divulgue de nuestro país. Porque lo que ha dicho es una solemne estupidez. Una ignorancia majestuosa. Es cierto que en el año 49 tuvimos una guerra civil cruenta. 40 días que nos partió el alma a los costarricenses durante muchas décadas. Correcto. Pero yo le puedo decir que nunca había visto al costarricense tan dividido como hoy.
pero dividido en el alma. Porque se dice, como me dicen mis amigos, que nos han engañado. Y no. Entonces empecemos a pensar, ¿qué era la Costa Rica del 49 sin el ICE? ¿Qué era la Costa Rica del 49 sin la banca nacionalizada, que se nacionalizó para lograr el desarrollo de muchas regiones del país, por ejemplo, a través de las juntas rurales de crédito que se impulsaron en el Banco Nacional, para citar un ejemplo? ¿Qué era el país de una universidad para tener 5? ¡5! Y me honro en decir que ayudé a la fundación de 2. Así es. ¿Cómo me pueden decir que la Costa Rica, de un país sin educación secundaria prácticamente a la universalización de la misma, no son pasos de gigante para establecer una democracia? ¿Quién me puede decir que no avanzamos cuando logramos el establecimiento de una sala constitucional que vele por la validez de nuestra Constitución? Yo, como diputado, tuve que vivir la experiencia de ser el primer diputado en la historia de este país que llevó a un presidente de la República acusado ante la Corte Plena porque no había sala cuarta. Y tuve que plantear el derecho a la información ante la Corte Plena con una acusación contra Luis Alberto Monge, que fue la primera en la historia de este país, y se la gané. Y como me dijo muchas veces don Rodolfo Pisa, porque pocos años después fue que se creó la Sala Constitucional, ese ejemplo que yo di de defender la Constitución lo inspiró en mucho a los creadores de la Sala Cuarta para poder reformar la Constitución en ese sentido. Entonces, ¿qué sería este país sin la Caja del Seguro Social, sin la universalización de los seguros que se dieron después de los años 49, heredado de aquella Caja Costarricense del Seguro Social del doctor Calderón Guardia? ¿Qué sería este país sin el Código de Trabajo? Hoy día un poco tocado para mermarle los derechos al trabajador, especialmente en la última gestión de gobierno de Carlos Alvarado. Se tocó miserablemente el Código de Trabajo con el tema de las huelgas. Sin duda. Ahí está el Código de Trabajo. ¿Cuántas casas se han construido en este país desde la Cooperativa de Casas Baratas, fundamento del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que creó decenas o centenas o miles y miles de casas en todo el país? ¿Y qué sería este país sin la clase media, que terminó de conformarse con la Constitución de 1949 y las garantías que se le dieron a los costarricenses para que pudieran tener opciones de trabajo, de estudio, de desarrollo intelectual, de desarrollo personal? ¿Qué sería? En esa Constitución que ha sido respaldo para la empresa privada. ¿Por qué? No podemos pensar un desarrollo nacional sin la empresa privada, obviamente. Sería absurdo decir lo contrario. Pero una empresa privada sana, no una empresa privada de choriceros, que también los hay. Y aquí está, claro, aquí está la prueba. Entonces, si usted me pregunta que si como historiador es válido decir que hemos creado la sociedad perfecta para llegar a una dictadura perfecta, ¿no? Eso es un absurdo que no tiene ni pies ni cabeza, más que dicho por una persona absolutamente ignorante. Y me va a perdonar el señor presidente, pero no es la primera vez en 2 años que le digo que es un ignorante. Es decir, ha hecho tales manifestaciones de ignorancia que, mire, yo hasta le he mandado libros a don Rodrigo diciéndole, mire, en lugar de decir tonteras, tome, don Rodrigo, por favor, estudie. Pero yo creo que don Rodrigo no es capaz ni de leerse la hojita
que le dejan al verdurero para que le lleve las verduras a la casa. Pero ahora, don Oscar, usted también ha sido político, aparte que es uno de los historiadores más reconocidos de nuestro país, de los más prolíferos en escritos, que ha formado a muchos costarricenses de diferentes niveles educativos. Aparte de esto, también ha sido político, fue diputado, fue director del SINAR, entre tantas otras actividades. ¿Qué sentido tiene para un gobernante, en el caso particular del presidente Rodrigo Chávez, mentir y menospreciar la democracia costarricense? O sea, ¿a dónde quiere llevar al país? O sea, ¿qué es lo que le va a sumar a él ese menosprecio que ya venía dándolo hace muchos meses, pero en particularidades, ¿verdad? En una que otra institución golpeaba a la Corte, golpeaba a los diputados, golpeaba a la Contraloría, golpeaba al Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, ya venía dando pasos, dejando migajitas, por decirlo de alguna forma, y el día que sale con ese desabrupto, ya es el gran paraguas de todo lo que ha venido diciendo cuando ataca la democracia, que como toda obra humana, y no me canso de repetirlo, es imperfecta, pero dentro del marco de las democracias plenas reconocidas en el mundo, que solo son 24, y nosotros estamos ahí en ese grupo de 24, solo 8% de los habitantes de este planeta viven en una democracia plena. Y parte de ese 8% somos los 5,5 millones de costarricenses que estamos en ese grupo. ¿En dónde piensa sumar el presidente? ¿Será que el presidente parte de que hay un resentimiento enorme de ciudadanos que le van a dar la razón y lo van a seguir manteniendo a él con cierto grado de popularidad, a pesar, esto es lo más preocupante, a pesar de que esa gente es la que menos está recibiendo de la crisis económica? Esta semana hablaba con don Francisco Esquivel sobre lo delicado de la economía costarricense, del tema eh, de falta de visión social en nuestra economía. Esa gente, que es la que menos está recibiendo un cambio de vida en la actualidad, avala eso que el presidente dice. Eso puede ser resentimiento, puede ser que perdimos las clases de cívica hace muchas décadas, puede ser que la formación en nuestros partidos políticos también se decayó, pero ¿qué es lo que pretende el presidente? Usted, ya le pregunto no al historiador, sino al que ha sido político, el que ha visto negociaciones políticas, el que ha estado gobernando en oposición o ha estado gobernando en el oficialismo cuando ha ganado en aquellas épocas el partido que usted representaba. ¿Qué busca el presidente haciéndole daño al país? ¿Qué es lo que pretende? Es una gran pregunta. Una gran pregunta. Yo creo que no existe la democracia perfecta. Correcto. Existen formas de democracia y tenemos una democracia extraordinaria, pero que tiene defectos, sí, como toda obra humana. Toda obra humana tiene defectos y la democracia es obra humana y por supuesto tiene defectos. Hemos cometido errores. Lo grave es cuando usted se reitera en el error y no lo corrige. Parte de mis libros es decir, mire, en esta democracia lindísima que tenemos, hemos cometido estos errores. Corrijámosla para fortalecer la democracia, no para destruirla. Ahora, ¿qué es lo que sucede con don Rodrigo Chávez? Que él no es demócrata. Don Rodrigo Chávez no es demócrata. Don Rodrigo Chávez es un populista con estertores de centralizaciones de poder. O sea, don Rodrigo Chávez quiere destruir la democracia aparentando ser demócrata. Eso es la posverdad, el uso de la posverdad.
que es aparentar una verdad, pero que en la realidad es mentira porque la verdad por otro lado. ¿Vea usted que él se inspira en quién? ¿En Bukele? ¿En qué se inspira él? ¿En Maduro? ¿O en quién se inspira? En todos aquellos que pretenden tergiversar las cosas para llegar a tener un poder absoluto en sus manos. Y eso es lo que está sucediendo en Costa Rica. Ahora, ¿cometimos errores en la democracia? Sí. Por supuesto. ¿Debilitamos la democracia? También. ¿Por qué? Porque muchos de esos 8 expresidentes que hicieron también cosas muy buenas en este país cometieron errores. Nuestros partidos políticos no cumplieron muchas veces lo que le ofrecieron al electorado. Eso es cierto. Nada de eso es mentira. Lo que pasa es que lo que no hay que decir qué bonitos somos, sino corregir el ejemplo, el error. No, es que se deben corregir los errores, que es lo que muchos propiciamos en el pasado que se hiciera. Logramos algunas cosas, otras no. Pero eso fue debilitando el engranaje político del país hasta que se da un fenómeno que es muy importante en este desarrollo que usted plantea, que fue los famosos juicios mediáticos a los expresidentes. ¿Por qué? Porque esos juicios mediáticos acabaron con un elemento que es esencial en la democracia: los partidos políticos. No puede existir democracia si no existen partidos políticos que enlace el poder político con el ciudadano. Y usted como politólogo lo sabe. Claro. Entonces, cuando destruyen los partidos políticos, y veo una encuesta que salió hace 15 días, es que el partido más fuerte que hay es el Liberación Nacional con un 12%. Y hay partidos del 0,5% y del 1,5%. Si eso no existe. No, y el ejemplo más grande que vemos, don Oscar, es el presidente Rodrigo Chávez, que antes de ser candidato divagó entre 5 alternativas o más de partidos políticos, encontró uno al cual rapidito lo mandó para el carajo. Cuando usted llega al poder, como llegó don Rodrigo Chávez, sin un partido que le ofrezca estructura, que le ofrezca equipo, que le ofrezca ideas, que le ofrezca programas concretos, elaborados a través de mucho tiempo, sino simplemente la humorada de un par de termocéfalos o termocéfalas que lo rodean. Y se le ofrece un electorado hastiado. Ahí sí, encuentra una tierra fértil, un electorado, 1, hastiado, 2, ignorante, 3, despreocupado y, sobre todo, en donde dice, cualquiera me vale lo mismo porque todos son iguales. Sí, qué difícil. Y entonces sembró una semilla, oiga, qué grave, una semilla de odio. Pero germina la semilla, en nuestra población germina esa semilla. Y esa era una tierra fértil para sembrar esa semilla de odio, que ha seguido sembrándola y abonándola y regándola durante 2 años. Y entonces usted ve, yo sé que después de este programa vendrán todos los soles a decir, peste de mí, ¿qué me importa? Lo que pasa es que este país, a través de esa política de odio, creó otra cosa a la par más grave todavía, la política del miedo. Entonces, para evitar que me digan que soy A, B, C, D y hasta la Z, mejor me callo, mejor no digo nada. Y empiezo a darse cuenta que don Rodrigo es una persona que actúa casi en un descampado. No hay quien le haga oposición. En la Asamblea Legislativa me va usted a perdonar cuando uno ve a esos diputados de la unidad plegarse como se pliegan al gobierno, o los diputados del partido del señor Alvarado, Pastor o no sé qué,
un come Biblias cualquiera, ¿eh? Y se pliegan a los intereses políticos. Uno dice, qué montón de cobardes ignorantes. Y perdóneme, usted me va a decir que a veces uso palabras un poco gruesas. No, es que las palabras hay que usarlas en el momento adecuado para decir las cosas como son. Eso Yo es he una. estado sentado en una curul Ujú. y sé la responsabilidad que se tiene cuando se está sentado en una curul. Y me enorgullezco decir que lo hice tan bien que 2 veces me nombraron el mejor diputado de la Asamblea Legislativa con una Asamblea Legislativa de lujo. Sí, correcto. Entonces, que no me vengan diciendo cuáles son las responsabilidades de estar sentado en una curul. Porque las sé de memoria. De acuerdo, totalmente. Primero que nada sé a quién estoy representando. Vamos a un corte comercial, don Oscar. Nos va a quedar poquito tiempo, pero quiero otro par de reflexiones suyas sobre el acontecer nacional. Estamos con Oscar Aguilar Bulgarelli aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de 2 conceptos claves, que son 2 caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Regresamos a nuestra conversación con don Oscar Aguilar Bulgarelli. Y don Oscar, el tiempo siempre con usted se hace muy corto, pero tengo un par de temas, uno ligado a lo que estábamos hablando antes, al cierre, que usted decía que usted hablaba con vehemencia, llamaba las cosas por su nombre, y creo que eso a una parte de la población le encanta. Otras juegan un poco con el señorío, porque alguna gente le pide a uno, porque yo también soy muy vehemente, un señorío para referirse al presidente. En algún momento yo lo he catalogado al presidente como bobo por algunas decisiones y lo he bautizado como un presidente. Y alguna gente me dice, es que debería tratarlo usted con respeto por lo que él representa. Vamos a ver, yo respeto a la presidencia de la República, a esa institución. Sin embargo, yo creo que a muchos de nosotros el estilo del presidente, que es irrespetuoso con los medios de comunicación, con los analistas políticos, con los historiadores, con los grupos de interés, con la oposición, porque él piensa, el presidente piensa, no ha comprendido que en democracia se gobierna en el marco de la diversidad y que es el sistema de las opiniones. Esa es la desgracia para alguien que llega a ser presidente en la democracia. Tiene que aceptar las divergencias de opiniones. Pero ¿no siente usted que el presidente de la República se gana en mucho por su falta de señorío en el ejercicio del puesto de presidente de la República? Se gana también que se le hable en forma dura y directa, que no necesariamente quiere decir que es con mala crianza, pero sí que se le catalogue con términos
que también él utiliza con frecuencia cuando él debería ser el gran expositor de la decencia y el señorío de ser presidente de la República. Vea, esto es esencial. Primero, usted respeta a quien respeta. Correcto. Si yo quiero ser respetado, yo tengo que respetar. Si yo irrespeto, tengo que atenerme a lo que venga. Ahora, el primero que irrespeta su cargo es el presidente de la República. Correcto. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la dignidad del cargo. Y yo tengo que respetar lo que yo hago y darle dignidad a ese cargo. Usted como historiador, como politólogo, como analista, tiene que respetar una dignidad de lo mismo. Me va a dar la acera por la municipalidad que pasa frente a mi casa. Yo le tengo que respetar a él su dignidad de obrero y de trabajador que hace un trabajo pesado, duro y digno. Entonces uno tiene que respetar para ser respetado, pero también tiene que hacerle gala al puesto que se tiene. Y nada menos que el presidente de la República es el primero que ha irrespetado la dignidad del cargo de presidente. ¿O usted cree, y se lo pregunto a cualquier persona que me esté oyendo, que en el pasado un Rodrigo Carazo, un Daniel Oduber, un mismo José Figueres, que era el más populista de todos, se hubiera parado en una curul de pueblo a rugir o a ladrar? No, estaban muy claros, podían tener un lenguaje accesible a la gente. Milei sí hace como León, allá en Argentina. A Milei le da por lo mismo. Exacto. Entonces resulta que si yo no respeto mi cargo, me irrespeto a mí mismo, pero además estoy respetando a los demás. O cuando yo veo al presidente que cuando se refiere a la Contralora General de la República, más allá de Contralora es una señora. Correcto. Y lo que hace es imitarle sus gestos sí. de mujer, ¿eh? Lógicamente que los tiene sí, por las posturas. una dama, ¿eh? Y entonces él hace los gestos como si fuera una dama, o cuando se refiere a un determinado personaje, entonces trata de imitarlo, su voz y sus gestos. Eso es un irrespeto, pero mayúscula que, hombre, que si me dicen que lo hicieron en el programa de cómico de no sé qué estación de radio, digo, no, pues, mal. Don Oscar, ¿qué hubiera hecho usted si como director del CINAR, en un show parecido al del presidente, lo llaman a tarima, a la par del presidente Rodrigo Carazo, y el presidente Rodrigo Carazo lo calla a usted, lo corrige a usted públicamente, y prácticamente lo manda a sentarse, como le pasa a los actuales ministros del presidente Rodrigo Chávez, desde Natalia Díaz en adelante? Eso lo hemos visto. ¿Qué hubiera hecho usted? Primero, no me imagino a don Rodrigo Carazo, que era todo un caballero en esas posiciones. Inclusive lo recuerdo lo duro que le fue gobernar y nunca perdió el señorío en la presidencia de la República. Pero ¿qué hubiera hecho usted ante un presidente que lo ridiculiza públicamente? Es que no hubiera pasado. Ni siquiera llego a Zapote. Le hubieran anunciado en vivo. Tuve conflictos con don Rodrigo. Yo mire, yo quiero contarle esto. Un día le pasamos un discurso en cadena nacional a don Rodrigo. Al día siguiente me manda a decir con el ministro de la presidencia que quería repetir el discurso. Y le digo, sí, cómo no, con mucho gusto, que me mande la orden de compra. ¿Cómo orden de compra? Sí, ayer era la cadena nacional, hoy es propaganda, y propaganda la paga. Entonces me mandó una orden diciendo que como presidente me lo ordenaba. Entonces le devolví el cassette con mi renuncia. Y le dije, así no juego, aquí mando yo. Y le renuncié. Y me perdí. Y
La dignidad de don Rodrigo fue, ¿cuál? Buscarme aquí en mi casa, decirme, ¿sabes qué? Tienes razón, yo me había comprometido a respetarte tu cargo cuando te nombré. Aquí está la orden de compra. Esa es la diferencia entre un caballero que gobierna el país y un funcionario que tiene dignidad de su cargo y respeta la dignidad, porque estoy respetando al país. Conmigo no hubiera pasado, simplemente porque no se puede dar. Simplemente porque es que ni siquiera hubiera sido nombrado. Es imposible, es otra dimensión de las cosas. Pero si alguien respetaba a la gente, era don Rodrigo Carazo. Si alguien respetó mis decisiones, fue don Miguel Ángel Rodríguez. ¿O usted no recuerda, se recuerda el día del combo? Sí. Bueno, yo empecé en el canal 7, canal 13, a transmitir el combo a las 8 de la mañana en directo hasta las 10 de la noche que terminó las sesiones, y yo tenía cámaras transmitiendo en directo, 14 horas de transmisión, y recibí una llamada de un ministro que me dijo, mira, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Haciendo qué? Transmitiendo en directo. Sí, le estoy enseñando al país cómo se negocia el final del combo. Me dice, te ordeno que suspendas la transmisión. Y le digo, vaya, ordéneselo a su abuelita, pero yo aquí soy el que mando, no usted. Le voy a decir a don Miguel Ángel, dígale a don Miguel Ángel lo que usted quiera. ¿Y usted cree que don Miguel Ángel me devolvió la llamada diciéndome, dándome una orden? Jamás. Primero porque sabía respetar la libertad y sabía que mejor no meterse al frente. Bueno, ese comentario que usted hace habla muy mal de los ministros actuales. Entonces, ahora, don Oscar, para ir cerrando el programa. No, es toca... que son ministros, son achichincles, es diferente. Eso puede ser que sí sea. Vea, ahora que usted hablaba del CINAR, en un par de minutos, hoy casualmente me conversaba una amiga que siempre ha estado muy relacionada con el CINAR, la preocupación que tienen. Resulta que nadie pauta. Ahora que hablaba que el presidente Rodrigo Carazo usted lo obligó a pautar, a pagar en algún momento fuera de cadena nacional. Me contaba que nadie pauta y de la gran preocupación que hay en el personal de que ven al CINAR en alitas de cucaracha prácticamente desapareciendo. Su comentario. Vea, a mí me toca a usted el alma completa. Lo sé. Porque yo soy creador de la UNA, muchas cosas, de la UNED, y soy el creador del CINAR. Y si hay una institución que llevo en el alma, es el CINAR. Por eso me duele verlo destruido, pero pulverizado. Y que no pautan. Y ahí sí tienen razón. ¿Quién va a pautar en un canal, en un medio de comunicación que no lo ve nadie? Que como dicen, solo se sabe que es como Tatica Dios, que existe, pero nadie lo ve. Ahora, yo quiero decirle, yo pauté en el CINAR desde el primer día hasta el último día en que estuve, las 2 veces que fui su director general. Pero lo que pasa es que teníamos una programación, no aquí podría hablar de horas, que nos había convertido en el segundo canal de audiencia en el país. Y teníamos programas como Deportivas de Canal 13, la gente lo recordará, que barría. Yo me tenía que quitar los clientes a chonetazos para... Aquel que se llamaba Antorcha, ¿se acuerda? Creo que era de... Bueno, con Antorcha. Yo me inventé una fórmula que se llamaba, yo la llamé la fórmula, que era una combinación popular y cultural del caviar y el huevo duro. Y la gente me pregunta, ¿y eso qué? Muy sencillo, si yo voy a una fiesta de una embajada, si no me le ponen al caviar un poquito de huevo duro para que me lo coma con sabor a huevo duro, no me gusta el caviar. En cambio, así me trago el caviar junto con el huevo duro. Entonces, hacíamos una programación que era la combinación de las dos cosas. Una cosa muy simpática que se me ocurrió. Y entonces, ¿qué pasaba? Teníamos deportivas, pero ¿qué seguía? Forjadores de la historia. Y ese programa arrastraba audiencia al otro. Y hay muchas cosas. Pero teníamos audiencia.
Y entonces ni las instituciones se negaban a pautarnos, y la empresa privada nos pautaba. Yo llegué a tener el 75% del presupuesto del SENAR. El 75% del presupuesto del SENAR lo forjábamos nosotros mismos. Pero hay una cosa, había que trabajar. Eso sí. Había que trabajar y mucho. Pero para eso le pagan a uno, para trabajar. Sí, es una lástima porque uno que es seguidor de noticias a nivel internacional, normalmente busca el canal oficial de España, el de Alemania, el de Francia, y recibe noticias con un alto grado de independencia del gobernante de turno, porque es un canal estatal, no es un canal del presidente. Yo le dije a los periodistas muchas veces, y lo sostuve, este canal no es el más libre. Nuestros medios son los más libérrimos. Aquí nadie les va a imponer a ustedes una política de nada. Y me puedo jactar de que no existe un periodista en Costa Rica, uno de todos los que trabajaron conmigo, que yo lo llamara algún día para decirle, no digas esto o decí esto de esta manera. Nunca. Absolutamente nada. Es más, me sentía mal entrando a las salas de prensa y que pensaran que estaba dando yo alguna instrucción. Les di absoluta libertad de informar lo que tenían que informar. Que me compré broncas, ahí sí me compré broncas. ¿Y sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿O cómo se define usted con eso? Perdón, no, que sabe cómo se define usted con esa actitud, como un demócrata. Porque un demócrata entiende que la divergencia es fundamental y que hay que tragar para adentro cuando encuentra uno que hay muchos que no están de acuerdo con lo que uno plantea. Pero es el derecho a expresarse fundamental en una democracia. Pues yo le diría que mucho de eso lo aprendí en las aulas de ser universitario, porque uno tiene que... Yo le decía a mis alumnos, cuando empezaba mis clases, para mí la libertad de cátedra es sobre todo la libertad de pupitre. Sí. Y principal requisito en esta clase es estar en desacuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Don Oscar, se nos fue el tiempo, siempre es riquísimo hablar con usted, pero el tiempo nos apretó. Muchas gracias, don Oscar Aguilar Bulgarelli, pero sobre todo Para ustedes servirle, que tienen ese compromiso con Café y Palabras, y los esperamos mañana al ser las 10 de la mañana, aquí donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.